Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la copa menstrual, un poco de qué es, cómo funciona, mi experiencia y bueno, y os voy a dar también 9 cosas que son importantes que hay que saber sobre la copa menstrual. Así que ¡empezamos! Vale, primera cosa. Lo primero que tenéis que saber es que, por ejemplo, mi copa, que es esta, ahora después os hablaré un poco cómo va y cómo me ha ido a mí. El material es 100% silicona de grado médico. ¿Qué significa esto? Que esto no es plasticucho, ¿vale? Esto no es un plástico así que dice... No. Está hecho de silicona de grado médico. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que eso es un material que evita que salgan, que aparezcan pues bacterias, microorganismos que son malos. O sea, que, y encima respeta el pH tuyo y tu flora vaginal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que tiene que ser un material homologado. No vale una del chino que ponga está hecho con plástico de no sé qué. Eso es una cosa importante porque, o sea, esto te lo estás metiendo tú y lo vas a llevar bastantes horas dentro. Entonces, si te estás metiendo una porquería que encima tu cuerpo va a absorber materiales que no son buenos, pues imagínate. O sea, que si te vas a comprar una, cómprate una que valga la pena, porque aunque lo haya diferencia en el precio, por favor, es algo que tiene que ser higiénico y que sea real. No vale una porquería. Segunda cosa, la copa, bueno, la mayoría de las copas, por lo menos las que yo he visto, tienen unos agujeritos en la parte de, bueno, de arriba, que lo que hace es que cuando tú te la vayas a meter, haga vacío. O sea, si por ejemplo te la metes así y la abres, pum, los agujeritos estos se le van a enganchar y van a evitar que se baje para abajo, porque si tú te la pones bien y luego intentas tirar para abajo, no va a salir. Y por eso es importante que los agujeritos estén limpios, sobre todo después de usarla. Fíjate que si te las vas a volver a poner, pues los agujeros no estén tapados, con lo que sea. Entonces, pues eso, que tienen que estar limpios, abiertos, sin mierda, para que se enganche. Tercera cosa, la copa suele durar entre 5, 10, 12 horas. El máximo son 12, creo, por norma general suelen ser 12 horas. ¿Qué pasa? Que si te pilla, por ejemplo, al principio, los primeros días, pues obviamente te la vas a tener que cambiar, a lo mejor, pues yo que sé, cada 5 horas como mucho. Pero cuando ya más o menos te pilla en la mitad final, te dura 12 horas, porque a mí me dura 12 horas y esto, vamos, o sea, para mí eso es un montonazo, porque ni te tienes que preocupar. Pero bueno, eso, que te suele durar muchísimo más tiempo que, por ejemplo, pues un tampón o una compresa, que un tampón te lo tienes que cambiar pues cada 3 horas, creo, o algo así. Y bueno, la compresa ya pues ya ni idea porque casi nunca he usado, pero aunque también cada poco. Y luego la duración de la copa pues suele ser entre 10-15 años. A ver, me imagino que esto es un poco orientativo. Yo no sé esto dentro de 10 años cómo va a estar. Si va a estar hecha una porquería la voy a tener que cambiar. Pero que dura muchísimo más tiempo, sobre todo, o sea, 5 días seguro. 10-15 ya no sé, pero 5 días seguro que te dura. Aparte de que si la tienes cuidada, la limpia y todo eso, pues tampoco creo que acabe hecho una porquería. Pero eso, que es muchísimo más duradera, que al principio tú dirás, como me pasa a mí, joder, es que me da cosa gastarme 20 euros en esto, cuando no sé ni siquiera si me va a funcionar, si no sé qué. A ver, obviamente al principio pues vas un poco a ciegas porque nunca la has usado y si no sé, no sabes con certeza tu talla, lo que sea, pues bueno, puede ser que pues, porque no sea la tuya ideal, pero bueno, también te digo, si no te vale y te puedes comprar otra, te compras otra, pero bueno, más o menos se suele acertar. El caso es que eso, que a lo mejor te cuesta 20 euros, pero, o sea, yo lo puedo decir por experiencia que el cambio de dinero que te gastas, que si compras una caja de tampones cada, yo que sé, 2 meses, o sea, se nota muchísimo y que al final de todo el año te has gastado muchísimo menos dinero que si te la compras, porque es que es la verdad, aparte de que, bueno, ya lo diré después, de todo lo menos que consume. Eso ya venía. Voy a contar que lo que estaba contando antes es que utilizar la copa menstrual también contamina muchísimo menos el medio ambiente. Es algo lógico, porque si tú, por ejemplo, usas compresas y usas tampones, que al fin y al cabo van a la basura y vete tú a saber eso dónde acaba, pues eso obviamente bueno para el medio no es. Nada de lo que producimos es bueno para el medio. Con esto, que es una cosa que tú te metes, la sacas, la limpias y la vuelves a usar la próxima vez, pues estás consumiendo muchísimo menos productos, que al fin y al cabo, ¿qué pasa con los tampones? Que el material que lo recubre van dentro de plástico, luego las compresas igual, o sea que al fin y al cabo te consumes muchísimo plástico en comparación con esto, que es que de verdad, o sea, no usas, es que nada, o sea, yo al principio que a lo mejor iba tornando un poco utilizar esto y tampón,
Es que se nota una barbaridad lo poco que usas de tampones o compresas, etcétera, muchísimo menos, o prácticamente nada. Aunque bueno, he de decir que me sorprendió que vi que ahora hacen tampones de papel cartón, de cartón, me sorprendió. Bueno, pero que os la recomiendo muchísimo porque, bueno, que es buena para ti y encima es buena para el medio, o sea que fíjate. Vale, lo siguiente que tenéis que saber. La forma de aplicar. Vale, yo al principio, bueno, la primera vez utilicé esta, que es hacer así. Fíjate que mal se me da, que es que como no la usa casi, a ver si me sale mejor. Es muy fácil. No, es broma. Esto es lo que se utilizaba al principio, porque a ver, tú la ves y dices, parece mucho más cómoda de insertarla así, pero no, a mí yo creo que es un poquito incómoda meterla así, porque o sea, cuesta mucho más doblarla y parece como que cuesta también meterla, ¿no? O sea, a mí esta forma, hay gente a la que le va bien, a mí me cuesta un poco, incluso se me sale de la mano. La forma que yo más recomiendo y creo que es más fácil y que también yo al principio la veía y es mucho más fácil es hacer así. Bajas esto para esto y así. Lo vuelvo a hacer. Presionas para abajo de un lado y ya se te queda la forma esta. Lo sujetas y va adentro. Y luego ya una vez dentro, pues haces así, se abre. La cierras, la metes así y haces la copa. Uy. Y esa es la forma, yo creo que de aplicar más cómoda. Yo también al principio, cuando iba a comprármela, veía que había algunas marcas que tenían un aplicador. Pero yo he visto que hay gente que dicen que tampoco es que sea tan cómodo. No sé por experiencia, pero tampoco te dejé guiar por eso, porque tampoco lo veo algo que sea... La mayor parte de la gente no utiliza aplicador. O sea que tampoco es algo que vaya a ser mucho más fácil de meterlo ni nada. Lo siguiente, los tamaños. ¿Qué pasa con los tamaños? A ver, eso es una cosa que a mí me preocupa, es un tema que me preocupa al principio, porque digo, ¿cómo sé cuál es mi tamaño? O sea, a ver, es muy fácil diferenciar cuando, por ejemplo, si has tenido un parto esta, si no has tenido parto esta, si has tenido parto vaginal esta, si no has tenido si has tenido cesárea esta. Eso sí, pero luego te empiezan con ABC, A cuando tienes menos flujo, B cuando tienes un flujo medio. A ver, en realidad tampoco es tan difícil, la verdad. Yo es que al principio me rayaba yo sola y no tenía ni idea. Pero eso ocurre con algunas marcas que tienen 3 tamaños. La mía, por ejemplo, eran solo 2 tamaños. O sea, esta, cuando no tienes parto, no has tenido ni parto vaginal ni no sé qué y tiene un flujo normal. Y luego había otra que es igual, solo, bueno, un chispín más grande, que cuando has tenido parto vaginal o cuando tiene un flujo muy abundante, o sea que tampoco tuve ninguna complicación. Y es de este tamaño. El tamaño, a mí el tamaño me viene bien. Me da un poco de rabia que sobre todo el primer día, que es cuando más tienes, más flujo, bueno, como lo queráis llamar, más sangre tienes básicamente, me la tengo que cambiar cada más tiempo. Cada más tiempo quiere decir que... Sí, cada más tiempo quiere decir cada más tiempo. Me la cambio cada más tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando esto te pilla en un sitio público, pues, a ver, yo en esas situaciones, cuando tengo que salir y me pilla justo el primer día, me cojo a lo mejor un tampón. Porque ¿qué pasa? Que, claro, yo en un baño público, que me faltan manos por todos lados, no puedo empezar a quitarme las no puedo limpiar bien y a mí no me gusta meterme a sacarme las sucias. O sea, es una cosa que no me gusta. Entonces, claro, yo cuando me pilla así, justo el primer día, que justo salgo a un sitio, pues entonces, para no tener que cambiármela por ahí en medio y que justo los nervios me la ponga más, cuando coja más soltura, pues entonces ya a lo mejor sí, pero bueno, que los tamaños no es tan difícil de elegir. Si tuvieras medio, o sea, si tienes 2 tamaños, pues ya sabes cuál es, más o menos. Pero bueno, yo creo que este tamaño a mí me viene bien porque una más, yo creo que sería excesivo, o sea que bueno, que dependiendo del modelo hay distintos tamaños. Y eso ya pues mirarlo cada uno, porque yo ahora mismo te sé decir el tamaño de esta, pero es que ya el resto no tengo ni idea. Pero yo creo que, por ejemplo, si yo tuviera, yo tengo un flujo normal, ¿no? Ni excesivo ni poco. Si fuera de 3 tamaños, yo creo que me cogería el del centro. El del medio, tipo, si es SML, pues yo me cogería la M. Porque la S a lo mejor se queda muy corta. Por lo que yo he visto de algunas marcas. La séptima cosa. La ventaja que tiene también la copa es que no hay olor. Porque no huele nada. Porque esto lo lleva dentro y la sangre no lleva a caer, sino que se queda aquí remansada hasta que tú la sacas. O sea que en ningún momento te huele nada.
Porque, por ejemplo, lo que pasa con los tampones y las compresas es que aunque lleven de estos materiales para que no huela, que eso tampoco es bueno, porque todos los materiales esos que les meten, me imagino que bueno no será, al fin y al cabo siempre parece que, bueno, con los tampones menos, pero a lo mejor con las compresas sí que tiende más a oler. Con esto absolutamente ya te digo yo que no huele nada de nada, porque esto va dentro, se te queda dentro y tú fuera no huele nada. O sea que el olor es otra ventaja de que no huele ni a sangre ni a nada. Bueno, lo siguiente que quiero decir, que ya lo he dicho anteriormente, es que el coste es como una mini inversión, porque si tú te gastas 20 euros en esto, o sea, va a ser una inversión a largo plazo enorme, porque yo de usar tapones y compresas, o sea, ahora uso, bueno, es que no uso prácticamente nada, a lo mejor tengo un paquete para todo el año, por si en algún momento necesito usar, y yo prometo que es que de verdad, es que, o sea, hasta que no lo tienes yo creo que no te das cuenta, pero de lo poco que utilizas, es que lo juro de verdad, a lo mejor me compro un paquete de tampones para todo el año, porque yo qué sé, situación de emergencia, que no sé qué, no sé cuánto, por si acaso, ¿sabes? Que por tener siempre uno. Y es que, te lo juro, es que en un año es que me dura para todo el año, de verdad, de verdad. O sea, reduces el gasto un montonazo. Y luego ya, por último, quiero contar un poco mi experiencia. Bueno, voy a explicaros un poco cómo se usa, que ya lo he explicado. ¿Cómo usar? Vale, pues yo, por ejemplo, la aplico así. Como ya os he enseñado, hago así. La meto y se abre y se queda dentro. Tú te aseguras de que no baje, porque si, lo que os he dicho, los agujeritos van a hacer vacío. ¿Qué pasa? Que si tú tiras así, no va a salir, ni va a bajar, ni se va a mover, ni nada, si está bien puesta. ¿Qué pasa si te la quieres quitar? Pues lo único que tienes que hacer es hacer así, para romper el vacío, porque tú ya estás apretando aquí y ya los agujeritos no van a estar tan bien unidos. Vas haciendo así, 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 hasta que la sacas. Y luego ya la vacías, la limpias bien. Yo siempre que me la cambio, o sea, siempre suele pillar que cuando me la cambio estoy en casa o en algún sitio de confianza. Entonces me la saco, la limpio y me la vuelvo a poner. Y así de primera, ya de cómo usarla, creo que no tiene ninguna complicación. Solo tener, lo único que obviamente cuando te la vas a poner o quitar, lavarte bien las manos, porque es algo que tiene que ser muy higiénico porque va dentro de tu cuerpo. Eso creo que ya más o menos que se entiende. Y eso, la higiene, la forma de usar y mi experiencia, vale, al principio. Yo al principio cuando me la compré iba como ni con las expectativas altas ni bajas, ¿sabes? Con respecto a usarla, porque he visto que hay gente le costaba mucho usarla y otra gente que no. Bueno, pues a mí me pasó un término medio al principio. A la hora de ponértela, no ningún problema. Bueno, ningún problema me refiero. A ver, no, si en realidad sí que tú... Es que no tenía problema a la hora de metérmelo, lo que pasa es que no sabía si estaba abierta o no, porque esto que parece que... Ay, me la he puesto y parece que no baja. Pero luego resultaba que no estaba bien. No todos los puntitos habían hecho bien el vacío, entonces claro, siempre te queda alguna fuga. Bueno, eso las primeras veces, que le pasa, yo creo que a la mayoría de la gente, o sea, no os estreséis al principio, no acertáis ni una y siempre eso sale por todos lados. Eso sí, si es las primeras veces os recomiendo que os pongáis una compresa o algo, porque si no es que seguro que se os sale por algún lado, sobre todo al principio. Eso, las primeras veces yo diría que por lo menos la he usado, las 3 primeras veces que la usé, no se me salía todo el rato, pero a lo mejor los primeros días, que cuando más tienes, pues sí, se me había alguna fuga y de esto me enfadaba y digo, joder, que no me la pongo bien nunca. Solo el primer día, luego ya el resto a lo mejor sí que me aguantaba más. Pero luego ya, conforme va pasando el tiempo, vas cogiendo más experiencia, porque ahora ya eso prácticamente no me pasa, ya sé cómo comprobar bien que, o sea, ya sé si está bien abierta o no, si ya me la tengo que cambiar o no, o sea, que ahora mismo ya ningún problema, o sea, que no digo nada, que yo a lo mejor tardé 3 meses, 4 en saber usarla bien, y a lo mejor tú tardas 6 y tú tardas nada, ¿sabes? O sea, no te preocupes porque, bueno, a ver, a no ser que sea un problema de tamaño, de que no te viene bien el tamaño, normalmente suele ser porque no te la sabes poner bien. Porque yo le he visto ya a mucha gente que parece que como, ay, a lo mejor no es mi tamaño, no sé qué. No, es que a lo mejor no te la estás poniendo ni bien. Eso. Luego, también sé que hay gente que tiene problemas sobre todo al quitársela. O sea, yo entiendo que no hay que agobiarse, o sea, si no te las puedes sacar porque tiras y no baja, tranquilidad porque eso sale. O sea, tú apretando más, la bajas un poquito, aprietas un poco más, tiras. Tienes que tirar porque no es una cosa que aprietes, pum, y sale sola, no. Tienes que ir haciendo así hasta que al final sale. Conforme ya la vas usando te vas acostumbrando. Pero sí que hay gente que a lo mejor se agobia porque dice que no la puedo sacar.
pero no hay que moverse porque no es tan complicado, poco a poco y se consigue. Y nada, eso, la tengo ya desde más de un año y a mí me va muy bien, o sea, eso tengo buenas palabras. Y bueno, no lo he dicho, pero obviamente esto no es ni colaboración ni nada, pero por si acaso os gustará el modelo, es la Lily Cap Compact de Intimina. Por si acaso he dicho algo mal, os dejaré el link en la descripción de cuál es. Y iba con su estuche. Y nada, eso. Ah, vale, también me estoy acordando de cómo la higiene de cómo se limpia la copa. La copa, cuando tú la estás usando, cada vez que la usas, te la pones y te la quitas, la lavas con agua y jabón. Ya está. Al día siguiente la vas a usar con agua y jabón. Lo que pasa es que cuando ya, por ejemplo, se te acaba el periodo, lo que tienes que hacer es servirla. Más que nada porque haber estado usándola tanto tiempo, se tiene como una limpieza más en profundidad para que se le quiten, pues si tiene, yo qué sé, que mejor limpiarla, hay que limpiarla a mí. Entonces, hay que cocerla. Hay algunos modelos que llevan como una cajita que le echas agua, la metes y la metes al microondas en 3 minutos y se te hierve. La mía no tiene eso, pero vamos, que te digo que es muy fácil. Coges un cazo, lo pones unas varias de estas de hacer así, de cuando cocinas, la metes dentro porque para que no esté tocando todos los bordes del cazo, por ejemplo, para que no se vaya al fondo y se empiece a quemar por la mesa, pues yo la meto ahí, que también lo vi en internet, os pondré aquí una foto del cachivache que digo, que lo metes dentro entre las cositas de metal y se queda flotando así y no toca ningún borde. Y la tienes así como 3-5 minutos, yo creo que la suelo dejar 4 minutos y luego ya pues la dejas secar y la guardas hasta la próxima vez. Y luego ya la próxima vez la utilizas y cuando acabe otra vez la hierves otra vez y ya está. Y bueno, eso nada, yo también he dicho que al principio la uso, o sea, los días más intensos me dura pues a lo mejor 5 horas, pero ese es el primer día solo, ya el segundo día prácticamente me dura 12 horas. Bueno, y esto para dormir, o sea, es el mayor lujo porque por la noche, o sea, a mí yo tengo trauma de que, yo qué sé, me manche entera, manche la cama y manche todo. Pues te juro que con esto es una tranquilidad, aunque yo me ponga, yo qué sé, pues una compresa o lo que sea por si acaso, ahora ya no, pero al principio sí por si acaso, increíble, o sea, duermo con una tranquilidad, es decir, no me va a pasar nada. Ahora que ya la controlo mejor, que igualmente siempre pasa que a lo mejor un día por las prisas, por lo que sea, no te la pones bien o directamente, porque hay veces que a mí me pasaba que a lo mejor decía, la llevaba usando 2 meses, el tercer mes como, ole, qué bien, ahora me viene bien, al cuarto como que me costaba más, al quinto bien, y luego a lo mejor sexto otra vez que me costaba, pero yo que sé, normal, está hasta que te acostumbres un poco. Y bueno, nada, eso. Esta copa lo bueno que tiene es que se pliega y a donde te la quieras llevar no te abulta. Mirad, es así. Te queda así plegada. La metes en su cajita y haces así. Y te la puedes llevar a cualquier lado. Eso es lo bueno de esta copa, que es súper cómoda. O sea, dime tú esto que ocupa y encima va con su estuchito todo mono aquí. Bueno chicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, que os haya servido pues para informaros un poco de la copa, de cómo funciona y tal. Y que bueno, os animo un montón a usarla porque es algo muy útil. Bueno, por todo lo que he dicho en general no voy a repetirme. Pero nada, que cualquier duda me la dejéis en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Así que adiós. You just need some dick, you just need some love.